Mis apreciados, Dios les bendiga. Muchísimas gracias de nuevo por ingresar a este canal. Bueno, hoy voy a continuar con la serie de análisis a los argumentos del pastor señor Jonathan en su debate con el pastor Daniel Vargas. ¿Debemos guardar la ley? Bueno, hoy voy a analizar el argumento o los argumentos del pastor Jonathan con respecto a Hebreos capítulo 4. ¿Qué tiene Hebreos 4 para decir sobre el cristiano y el sábado? Vamos a ver qué podemos aprender hoy. Escuchemos. A ver, Hebreos capítulo 4. Vamos a ir despacito porque lo que él dice es que acá dice que el que ha entrado a su reposo, aunque él mismo se está enseñando, creo ahí, ¿no? El que ha entrado a su reposo ha reposado. Oye, a ver, díganme ustedes, ¿cómo entienden esto? El que ha entrado en su reposo ha reposado en sus obras. Es igual a decir, el que ha entrado en su reposo debe reposar de sus obras. ¿Es lo mismo? A ver, es lo mismo decir, deben reposar de sus obras o deben estar reposando de sus obras, a decir, ha reposado de sus obras. ¿Es lo mismo? Bueno, me parece muy interesante lo que está argumentando aquí el señor Jonathan. Es lo mismo decir que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, a decir que debe reposar de sus obras. Bueno, obviamente lo que él intenta aquí hacer es desvirtuar la observancia literal del cuarto mandamiento. Pero vamos a seguir escuchando a ver qué tiene él para argumentar sobre este asunto. Y vamos a ver que de acuerdo a Hebreos 4, el cristiano debe observar el Shabbat. Así que sigamos escuchando a ver qué cosas interesantes veremos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo, sí o no? No, claro que no. Entonces, el verso que él cita dice así, mira, verso 10, dice, porque el que ha entrado, no dice el que está entrando, porque ellos tienen que reconocer que si se trata aquí de los Shabbat semanales, entonces no diría el autor el que ha entrado en su reposo, porque entonces solamente duraría el séptimo día. Y cuando se vaya al primer día otra vez, ya salen de su reposo. Hasta el séptimo día que vuelven a entrar a su reposo. Entonces tendrían que estar entrando a su reposo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero ¿qué dice el escritor de Hebreos? Una vez y para siempre. Muy bien, entonces miren qué interesante la conjetura que el señor Jonathan está aquí haciendo. Él con ese argumento intenta negar, como ya dije anteriormente, la observancia literal del Shabbat. Esa forma de argumentar suena bastante lógica. Sin embargo, cuando nosotros vamos al texto bíblico, vamos un momentito al texto bíblico de Hebreos, el capítulo 4. Él dice que es el versículo, él cita aquí el versículo 10, dice aquí, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Sin embargo, notemos el versículo 9 lo que dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el señor Jonathan aquí está ignorando? En primer lugar, que el versículo 9, cuando habla de reposo para el pueblo de Dios, cuando dice queda un reposo para el pueblo de Dios, la palabra que utiliza allí griega es observancia del séptimo día. Por eso algunas versiones lo traducen, queda pues un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque esa es la palabra griega que se utiliza allí, es la palabra sabatismos. Bueno, esto es interesante. Ahora, ¿qué contradicción hay en el versículo 10 con la comprensión adventista? Yo no veo en dónde está la contradicción. Dice allí, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué significa esto? Apreciados, esto es sencillo si nosotros despejamos nuestra mente de los prejuicios doctrinales y miramos qué es lo que la Biblia está diciendo. Noten cuidadosamente que según el versículo 10, las obras de las cuales nosotros vamos a reposar son análogas a las obras de Dios. Note lo que dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. La pregunta aquí clave es, ¿de cuáles obras reposó Dios? Para nosotros saber de cuáles obras nosotros debemos reposar. Obviamente aquí nos está mandando a Génesis, el capítulo 2, a la creación. Vamos un momentito al libro de Génesis,
el capítulo 2 y el versículo 2. Recuerden ustedes que Génesis 1 y 2 está hablando de lo que Dios hizo durante los 7 días de la creación. Nota el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Noten qué es lo que dice. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿De cuál obra reposó Dios? De la obra que había hecho, es decir, obras literales que tenían que ver con esta creación. Es decir, Dios cesó de esa obra. Asimismo, cuando nosotros, volviendo nuevamente a Hebreos el capítulo 4, y el versículo 10, nos damos cuenta inmediatamente que nuestras obras tienen que ser análogas a las obras de Dios, apreciados. Es decir, si las obras de las cuales Dios reposó son las obras de la creación, entonces las obras de las cuales nosotros reposamos también tienen que ser obras de esta creación, es decir, obras literales, no obras espirituales. Vamos a seguir escuchando a ver la argumentación aquí del pastor Jonathan. El mensaje del escritor de Hebreos es una vez y para siempre. Así murió Cristo y así también ha hecho de una vez y para siempre perfectos a los que han sido santificados en Cristo, en su. Bueno, pero esa es una mera interpretación que él está dando, la cual no está sustentando a la luz de Hebreos 4 ni a la luz de Hebreos 3, ¿ya? Entonces, Hebreos 3 y Hebreos 4 no está hablando de ningún reposo, tal vez él quiere decir aquí un reposo espiritual. Obviamente, el mensaje del escritor de Hebreos 3 y Hebreos 4 nos quiere mostrar un reposo que tiene un sentido escatológico, pero ese sentido escatológico de ese reposo, de ese catapausis o sabatismos, está cimentado precisamente en el sabatismos, es decir, Pablo está contextualizando o cimentando ese reposo que Dios ofrece a la luz del cuarto mandamiento, del reposo que Dios tuvo literal en Génesis capítulo 2. Vamos a seguir escuchando. Prenden su sangre. Entonces, el texto no dice el que está entrando en su reposo. El texto no dice el que entra cada semana en su reposo, sino que le dice el que ha entrado en tiempo definido, en tiempo pasado, el que ya entró, porque se entra solo una vez y para siempre. La pregunta aquí es, ¿dónde dice el texto lo que el apreciado Jonathan está argumentando? ¿Dónde está ese significado? Miren, es muy fácil argumentar, es muy fácil añadirle un significado al texto bíblico. Pero repito, si nosotros vemos el contexto en el versículo 9, allí está hablando de un reposo sabático, no de un reposo espiritual, sino de un reposo sabático. Porque sabatismo significa observancia del séptimo día. Observancia del séptimo día. Si nosotros nos vamos a lo que el texto no está diciendo, como él acaba aquí de argumentar, pues también podemos nosotros argumentar por esa misma línea, en donde dice el texto que el que ha entrado a su obra, que esa frase significa que ya la persona no observa el Shabbat, por ejemplo, que es lo que él intenta demostrar. Tenemos que ajustarnos a lo que el texto está diciendo, apreciados. No tenemos necesidad de añadirle o hacerle decir a la escritura algo que ésta no está intentando transmitir. Escuchemos. Mira, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. No dice reposará o estará reposando, ¿no? O reposará cada semana, sino ya ha reposado. Obviamente, apreciado, porque si miramos el contexto, y les voy a ir hablando poco a poco sobre el contexto, el apóstol, el escritor de Hebreos, está animando a su congregación, a su audiencia, a entrar en el reposo que Dios les está ofreciendo en su tiempo, en el tiempo del escritor. Es decir, a entrar en la observancia del Shabbat. Si el cristiano entra en la observancia del Shabbat, es decir, observa el mandamiento que Dios estableció para su pueblo, esa persona ha entrado en el reposo de Dios. ¿Cómo así? Esa persona reposa como Dios reposó. El apóstol está invitando a las personas que están abandonando, que están apostatando de la verdad que ya ellos habían conocido, y por lo tanto el escritor les dice, miren, tienen que entrar, en otras palabras, tienen que entrar en el reposo de Dios. No caigan en semejante ejemplo de desobediencia como la generación del Éxodo, que quedaron tendidos y no entraron en el reposo por causa de desobediencia, en el reposo que Dios en la tierra de Canaán. Escuchemos. Ya ha reposado de sus obras y añade, como Dios de las suyas. O sea, en el séptimo día Dios no hizo nada más. Dios no creó nada más.
Ese es exactamente el punto. Yo creo que aquí lo está entendiendo perfectamente, señor Jonathan. Lo que está diciendo es maravilloso, porque precisamente, como ya había dicho, las obras de las cuales nosotros vamos a reposar son necesariamente análogas a las obras de las cuales Dios reposó. De hecho, la palabra griega que usa allí para decir cómo es una comparación que está haciendo, queriéndonos decir, ustedes tienen que reposar como Dios reposó de sus obras. ¿Y a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al reposo sabático, al que se estableció desde la creación, desde el libro de Génesis. Cesó de obrar. Así que el que ingresó a su reposo ha reposado. Por supuesto, el autor no podría estar refiriéndose a los sábados. Y ahí está el grave problema del señor Jonathan. No está refiriéndose a los sábados. A ver, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, versículos 1 hasta el 3, ¿de qué está hablando allí? Que después que Dios trabajó, obró durante 6 días, descansó el séptimo día. Eso, a la luz del resto de la escritura, significa el sábado, sábado séptimo día de la semana. Cuando Dios reposó de sus obras en el sábado. ¿Y qué hizo Dios a causa de eso? Santificó el séptimo día. Es decir, reposó de sus obras en el séptimo día, santificó por lo tanto ese día, convirtiéndolo de esa manera en su sábado. Pero vamos a ver cómo va a sustentar lo que él acaba de decir. Porque si no, no diría el que ha entrado ha reposado. Se refiere a una sola vez. ¿A qué se refiere? Vamos a verlo por el contexto. Vamos a volver hasta el verso 1, ¿ya? Vamos a ver. Verso 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, les voy a decir unas preguntas. Los lectores de la epístola a los hebreos, ¿qué eran? ¿Gentiles o judíos? Eran judíos. No hay duda de eso. Ahora, dígame. A ver, pero ¿qué texto está dando el señor Jonathan para decir que los lectores de la epístola a los hebreos eran judíos? Parece que él estuviera diciendo que eran solo judíos, en vez de contarnos que eran una congregación mixta de judíos y gentiles. ¿Qué evidencia da, apreciados? Ahí es donde nosotros no podemos tragar enteros, porque cuando nosotros leemos cuidadosamente la epístola a los hebreos, habla de la iglesia, mis apreciados. Yo voy a hacer más adelantito un video sobre esto, en donde se demuestra que la epístola a los hebreos está dirigida a una congregación que es mixta, es decir, que está mezclada de judíos cristianos con gentiles cristianos. Pero bueno, él aquí no está dando ninguna evidencia, así que sin dar evidencias es muy fácil hablar. Sigamos escuchando. Como judíos, ellos guardaban el Shabbat. Entonces a ese punto él quería llegar, ¿no? Entonces, ¿como judíos ellos guardaban el Shabbat? Sí, por supuesto. ¿Y qué? ¿Y eso qué implica? Vamos a ver. ¿Sí o no? Ahora, si el autor quiere llevarles a guardar el reposo, ¿cómo le va a decir a estos judíos? Si acaso él quiere llevarles al reposo del sábado, ¿cómo le va a decir a estos judíos que ya guardan el sábado que hay una promesa para que guarden el sábado? ¿Tiene eso sentido? Por supuesto, no tendría sentido si, así como se lo está proponiendo, es decir, si él se estaba dirigiendo en esos momentos a una congregación o a un grupo que estaban fielmente guardando el sábado, por supuesto no tendría sentido. Es como decirle a un grupo a un grupo de vegetarianos que están fieles a sus principios vegetarianos que tienen que comer vegetales, que tienen que consumir sano, que tienen que comer vegetales, ¿verdad? Sin embargo, si ese mismo grupo de vegetarianos, por ejemplo, se apartan de sus principios y empiezan a comer desordenadamente cosas no sanas, pues ahí tendría sentido mi exhortación para ellos, ¿verdad? Decirles que deben comer vegetales. Claro que sí, ¿no? Igualmente, señor Jonathan, si este grupo de cristianos, que para ustedes eran meramente judíos, si ellos observaban estrictamente el Shabbat, fielmente el Shabbat, pues claro, no tendría sentido. Más si estos de alguna manera se estaban apartando de lo que ya ellos conocían, de la verdad que ya habían conocido, por supuesto que ahí tendría sentido las palabras del escritor de los hebreos, del escritor de la epístola a los hebreos, ¿no? Y eso lo podemos ver, apreciados. Permítanme decirles una cosa, aquí retornando al texto bíblico. Si nosotros vamos a Hebreos, el capítulo 10, mis apreciados. Hebreos el capítulo 10, creo que estoy aquí en Hebreos.
El versículo 25, noten ustedes, por ejemplo, que dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál era el problema que estaban teniendo este grupo? Vamos a decir que eran judíos, como dice aquí el querido, el apreciado Jonatán. Eran judíos. ¿Qué estaba pasando con ellos? Se estaban dejando de congregar, como algunos tenían por costumbre, ¿verdad? Y ahí es donde el escritor les dice: no se dejen de congregar, apreciados. Obviamente, este dejarse de congregar tenía que ver con el Shabbat, porque si leemos más cuidadosamente el capítulo 10, tiene que ver con apostatar de la verdad. Note, por ejemplo, el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Note el versículo 28. Porque el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, noten, ellos estaban apostatando, apreciados, tenían una conducta grave, se estaban apartando de lo que ya ellos conocían. Por lo tanto, mis apreciados, y debido a que existe cohesión, algo interesante, que existe cohesión entre el capítulo 4 de Hebreos, entre el capítulo 4 y el capítulo 10, se ha demostrado esa cohesión. Podemos concluir que el problema que está abordando el escritor de la epístola a los Hebreos es el abandono entre otras cosas, el abandono del Shabbat, séptimo día de la semana. Si no, no tendría ningún sentido lo que él les dice en el versículo 9. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Si usted lee el contexto del capítulo 4, que viene del capítulo 3, él les está advirtiendo, haciendo una comparación con la generación del Éxodo, ¿verdad? Ellos, ¿por qué fue que no entraron en el reposo? Que para aquel momento el reposo era la tierra de Canaán. ¿Por qué no entraron? Dice, por causa de desobediencia e incredulidad. Y él les está diciendo a ellos: miren, ustedes no caigan en ese semejante ejemplo, no caigan en ese pecado. Porque si ustedes no, digámoslo así, el escritor les dice: Dios les tiene reservado un reposo para ustedes, el reposo que queda. ¿Cuál es el reposo que queda? El reposo sabático. Y ustedes tienen, para entrar en el reposo de Dios, plenamente en el reposo de Dios, ustedes tienen que reposar como Dios reposó de sus obras. Es lo que le está diciendo en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Es decir, entrar en el reposo de Dios se traduce o se materializa en nuestras acciones, en nuestra forma de vivir. ¿Y cómo así? Mediante la observancia del mandamiento de Dios, del Shabbat. Así que esto es muy interesante. Vamos a ver qué más escuchamos aquí del señor Jonatán. O sea, ellos ya guardaban el sábado. Ellos ya se reunían cada sábado. Pero estaban apostatando, porque el escritor les dice: no se dejen de congregar. Ya ustedes tienen el conocimiento. Bueno, ya eso lo hemos visto. Ellos guardaban todo el Shabbat. Falso. Eran judíos. Muy bien. Así que el autor no le podría estar diciendo, pues, oye, guarden los sábados. Porque claro, si seguimos el pensamiento, la clase de contexto no bíblico que le está dando el señor Jonatán, por supuesto que eso no tendría sentido, ¿verdad? Pero a la luz de lo que ya dije, a la luz del capítulo 10 y del capítulo 4, obviamente estos se estaban dejando de congregar en el día Shabbat, en el día del Señor, y por lo tanto el apóstol los tiene que exhortar. Sigamos escuchando. Ellos ya lo guardaban, pues, no tiene ningún sentido. Así que cuando dice: alguno de vosotros parezca no haber, ¿cómo que parezca no haber alcanzado? Porque no se refiere al sábado. Esto es totalmente falso. Es decir, el apóstol les está diciendo: bueno, no sé que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, comparándolos con la generación del Éxodo, ¿verdad? Que ellos no alcanzaron el reposo por causa de desobediencia. Y es lo mismo que le está diciendo a ellos: miren, no caigan en semejante ejemplo de desobediencia, porque si no, no lo van a alcanzar. No van a alcanzar el premio, el regalo que Dios les está ofreciendo, que es su reposo, ¿no? Su katapausis, en griego. Se refiere a un reposo espiritual. ¿Bien? ¿Dónde está escrito que se refiere a un reposo espiritual? ¿Dónde está escrito? A mí me hubiese encantado escuchar un escrito. ¿En qué parte de Hebreos 4 o Hebreos 3 dice que el reposo sabático es un reposo espiritual?
Noten, es muy fácil argumentarlo, ¿verdad? Pero demostrarlo con la Biblia no es tan sencillo. Sigamos. Verso 2. Mira, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero, mira el cambio, los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, qué interesante, porque este texto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿De qué está hablando, amados hermanos? ¿Está hablando del Shabbat o está hablando de la entrada a Canaán? Por supuesto está hablando de la entrada a Canaán, porque se está refiriendo a la generación del Éxodo que salió por mano de Moisés, ¿verdad? Y que por su incredulidad y por su desobediencia no entraron en el reposo de Dios, es decir, en la tierra de Canaán. Eso es algo que está muy claro. Claro que sí, Canaán. Claro, es cuando el pueblo se rebeló contra Dios estando en el desierto y por su rebelión Dios dijo, no entrarán en mi reposo, ¿no? Por su ira. Ahora, qué interesante, porque si ellos van a tomar, dense cuenta de esto, este pasaje como algo literalista y material, porque menciona el séptimo día, el Shabbat, entonces hay que guardar el Shabbat, entonces también tienen que tomar de manera literalista la entrada a Canaán. ¿Por qué no se van a Canaán? Bueno, esto es un poco extraño, este tipo de argumento, porque lo que él acaba de expresar ahora lo está borrando, ¿no? Es decir, no hay ninguna contradicción entre pensar que el reposo que Dios, al cual la generación del desierto no entraron, fue la tierra de Canaán, con el hecho de que el reposo que Dios está ofreciendo ahora es el séptimo día, o se cimenta en el séptimo día, ¿no? O se cimenta en el séptimo día. ¿En dónde está la contradicción? ¿Por qué tenemos que irnos a Canaán, apreciados? Si el reposo de Canaán fue prometido a la generación del desierto, un reposo literal, una tierra literal. ¿En dónde está la contradicción? Para nosotros lo interesante está en el capítulo 4, versículos 9 y 10, el reposo sabático. Recordemos, apreciados, que se usan dos palabras griegas en Hebreos 3 y 4, entre esos dos capítulos, que es katapausis, que es se traduce como reposo, y es sabatismos, el otro que se traduce como reposo sabático, ¿verdad? Y miren que el apóstol cambia de katapausis a sabatismos, ahí en el capítulo 4, queriendo mostrar con eso la naturaleza, queriendo mostrar la naturaleza del reposo que Dios está ofreciendo a la audiencia del escritor de los Hebreos. Entonces, no entiendo aquí el punto del señor Jonatán. ¿Por qué no peregrinan a Canaán? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no establecen su casa allá? Porque aquí está hablando lo mismo. Mira, ahora les voy a mostrar. Porque los dos, tanto el Shabbat como la entrada a Canaán, los dos eran figura de un reposo espiritual. Sí, pero que fueran figura de un reposo espiritual no indica o no borra la parte literal, ¿verdad? Es decir, para los israelitas del desierto, ellos iban a entrar a un reposo literal, que era Canaán. Y para la audiencia del escritor de Hebreos, de la epístola a los Hebreos, el reposo también es literal. Por lo menos se cimienta en un reposo literal, que es el séptimo día, el cuarto mandamiento. ¿En dónde está aquí el problema? Nos llenamos tanto de excusas para no observar el mandamiento de Dios. De un reposo verdadero, los dos. Así que si ellos dicen, no, pero aquí dice el Shabbat, por lo tanto hay que guardar el Shabbat, tú dirás, entonces vete a Canaán y haz tu casa allá. ¿Por qué no? Nuevamente, ¿por qué para guardar el reposo sabático yo me tengo que ir a Canaán? ¿Cuál es la relación ahí entre las dos cosas, apreciado? Si los reposos no son los mismos. El reposo al cual no entró la generación del desierto no es el mismo reposo del capítulo 4 y los versículos 9 y 10. No pueden ser los mismos. Tenemos que leer cuidadosamente el texto, apreciado. Ellos, una parte de los israelitas entraron a ese reposo en Canaán, como lo testifica claramente la Escritura. Pero otra parte no entró. Más el reposo que se está ofreciendo ahora en el capítulo 4, dice claramente el versículo 10, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y allí no dice para los israelitas, sino pueblo de Dios, que bíblicamente están compuestos de personas
interraciales, ¿verdad? El pueblo de Dios es interracial, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a escuchar. No te vas a Canaán, porque también está tomando eso. Juré en mi ira, no entrará en mi reposo, se debería a Canaán. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, mira, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, mira, no entrarán en mi reposo. Está combinando el aspecto del Shabbat con la entrada a Canaán, los está combinando. Sí, mi apreciado, pero ¿cómo se debe entender eso? El escritor de Hebreos 3 y 4 está oscilando entre el catapausis ofrecido a la generación del desierto, que se refería al Canaán, y el catapausis que Dios está ofreciendo ahora. Porque él quiere hacer una comparación, es decir, advertir a esta generación, la generación de su tiempo, de no caer en la misma conducta en la que había caído la generación que quedó tendida en el desierto. Él nos está mostrando de que Dios sigue ofreciendo su catapausis, es decir, un reposo en el cual cada generación se debe acomodar. La generación del Éxodo no pudo acomodarse a ese reposo, por lo menos una parte de esa generación, y el apóstol ahora les está diciendo, ustedes esfuércense por entrar en el reposo que Dios les está ofreciendo, que es el sabatismos. Así que no es así tan sencillo como usted lo quiere presentar, señor Jonathan. Así que vamos a seguir escuchando. Verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. ¿Cómo que falta que algunos entren en él? Si todos ellos como judíos ya guardaban el sábado día tras día. Esto es interesante. ¿Qué versículo él está citando ahí y cómo lo está entendiendo? Puesto que falta que algunos entren en él. Vamos a ir al texto bíblico, mis apreciados. Vamos a ir al texto bíblico para descubrir el verdadero sentido de lo que se está leyendo, ¿no? Hebreos capítulo 4, desde el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo, perdón por el ruido del fondo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en su reposo. Bueno, vamos a ir exactamente al versículo que él nos está citando, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A ver, ¿cuál es el problema aquí en este versículo? ¿De qué manera, en estos versículos, de qué manera están contradiciendo la comprensión adventista? Puesto que a algunos falta que entren en él. Es precisamente por eso que Dios está ofreciendo su reposo, su catapausis, por medio del sabatismos. En otras palabras, la evidencia que usted muestra de reposar, de entrar en el catapausis de Dios, lo demuestra usted observando el sabatismos en el versículo 10. En el versículo 9, perdón, ¿verdad? El versículo 9, ¿no? Nota que el versículo 9 dice, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo ese reposo sabático? El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Pero sigamos escuchando para entender más completamente lo que el señor Jonathan está diciendo. Dice, como falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿A qué se refiere? A la primera generación de Moisés que no ingresaron a la tierra prometida y no ingresaron por causa de desobediencia. 7. Otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál sería ese día? Ahí lo dice, no tengo por qué adivinar. Otra vez determina un día, 2 puntos seguidos y dice, hoy es ese día. Ya no dice Shabbat, no dice primero, el séptimo. Dice hoy. Ese es el día que Dios determina, un nuevo día. Bueno, yo creo que el pastor aquí tiene un grave problema de comprensión lectora, porque cuando el escritor dice hoy, él no se está refiriendo a un nuevo día de reposo, sino que se está refiriendo a la oportunidad o al tiempo que la persona tiene de oportunidad para responder positivamente al llamado de Dios. Es decir, mientras existe el hoy, tienes la oportunidad de responder a Dios mediante la obediencia y mediante la fe. Recordemos que eso es lo que el texto nos está diciendo. Vamos directamente al texto, por favor.
Creo que aquí tiene un grave problema de interpretación el pastor. Vamos a ver ese hoy, ¿qué texto citó él? Vamos a ver aquí. Nota el versículo 7. Otra vez determina un día, hoy. ¿Qué significa ese hoy? ¿Para qué es ese hoy? Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Note que ese hoy no es el día de reposo en el que la persona va a entrar, sino que es la oportunidad que se está ofreciendo para no endurecer el corazón. Es la oportunidad para responder positivamente a Dios mediante la fe y la obediencia. Entonces aquí no puedo concordar de ningún modo con usted, señor Jonathan. Entonces lo que está diciendo es esto. Como los Shabbat no les llevan al verdadero reposo. ¿Pero dónde lo está diciendo? ¿Dónde dice que los Shabbats no los llevan al verdadero reposo? Ahí es donde debemos tener sumo cuidado porque el señor Jonathan le está inyectando su veneno al texto bíblico, su filosofía, su propio pensamiento. ¿Dónde dice que, o sea, obviamente el Shabbat no es el verdadero reposo que Dios nos está ofreciendo, pero usted demuestra que descansa en Dios mediante la observancia del Shabbat, es lo que está diciendo el capítulo 4, ¿verdad? El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Más claro no podría estar. Como la entrada a Canaán tampoco les lleva al verdadero reposo, Dios determina un nuevo día. ¿Cuál es ese nuevo día? Hoy, dice ahí, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz. Entonces miren el problema en el que cae aquí el señor Jonathan. Resulta que el escritor de Hebreos está citando a David, lo que se dijo por medio de David. Ese hoy no viene del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Y aunque David dijo eso, si mal no recuerdo en el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, noten, eso no estaba reemplazando el Shabbat, porque todos esos personajes observaban el Shabbat literal y ellos no llegaron a entender que ese hoy era un nuevo día, era un día diferente al Shabbat. Nada que ver, apreciados, sino que ese hoy es la oportunidad que Dios ha venido dando para que sus hijos, para que las personas, los creyentes, respondan positivamente al mensaje de Dios. No se refiere a un día de reposo, claro que no, ni a un lugar tampoco de reposo. No endurezcáis vuestros corazones. Según el autor, el día que Dios establece ahora, el día espiritual, el reposo espiritual es en el hoy. Es falso. Donde lo dice, cuando él cita ese hoy, repito, dice, no endurezcáis vuestros corazones. En otras palabras, hoy tienes la oportunidad de responder a Dios con tu obediencia, es decir, responder positivamente a Dios, obedeciendo y teniendo confianza o fe en Él, en vez de tener incredulidad como la generación que quedó tendida en el desierto. Note que la generación del desierto, ellos no entraron en el reposo porque ellos endurecieron su corazón. Persona escucha la voz de Dios y no endurece su corazón, sino que abre su corazón, ese es el día de su reposo. Eso no lo dice la Escritura. Donde lo dice, aquí tenemos 0 nota para el señor Jonathan. Nos debe la cita bíblica. ¿Y cómo se establecerá? Bueno, una vez que se ingresa al reposo, se ha reposado de todas sus obras. Por eso es falso totalmente. Porque la Escritura no dice que una vez que has ingresado en el hoy, ya con eso cumpliste, con eso ya reposaste de tus obras. No, al contrario. Versículos 9 y 10. Queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Repito, ¿qué parte de la Biblia está citando? Génesis capítulo 2 y versículo 2. ¿Cómo reposó Dios de sus obras? Allí nos dice que Él cesó de su obra de 6 días y cesó, reposó. Asimismo nosotros, como Dios, debemos reposar de nuestras obras. Así que tengamos mucho cuidado con eso. El hoy de cada uno. Falso. El hoy de cada uno. Por eso Pablo dijo, hoy es el día de salvación. No dijo, el sábado tienen que reposar. Pero tampoco dijo que el hoy es el nuevo día de reposo. No, hoy. Entonces, la idea es que cuando alguien escucha el Evangelio en un día determinado,
Ese es su hoy. En ese hoy, la voz del Hijo le llega al corazón, penetra hasta el corazón, Claro ¿sí? que sí. Y él tiene que no endurecer su corazón, sino escuchar y atender la voz del Hijo, y entonces ingresa a su reposo. Ahí está lo Por lo falso. tanto, Ahí está lo falso, porque él quiere equiparar el hoy con el día de reposo. Mas la Escritura no lo dice en ningún lugar. Apreciado oyente, puedes escudriñar cuidadosamente Hebreos 3 y Hebreos 4 y no vas a encontrar un solo texto que diga que ese día de reposo es hoy, que ese día de reposo, que ese sabatismo se refiere al hoy. No lo dice en ningún lugar. el día es hoy, no es el sábado. Ahora, sigue diciendo, mira verso 8, porque va a hablar de manera hipotética, porque si Josué les hubiera dado el reposo, ¿te das cuenta? No hablaría después de otro día. Óigame, pero... Entonces la pregunta es, si Josué les hubiera dado el reposo, no hubiera hablado de otro día. Ahora, ¿qué reposo fue el que Josué no les dio a ellos? ¿El día de reposo? ¿El cuarto mandamiento? ¿O se refiere a la tierra de Canaán? Vamos a ver qué nos responde el señor Jonatán. ¿Qué pasó después que Josué ingresó a Canaán? ¿Acaso no es cierto que ellos comenzaron a guardar también el Shabbat? Pero sin embargo... Oh, esto es totalmente... Oiga, bueno, señor Jonatán, usted aquí acaba de tener una terrible, equivocada comprensión de la Escritura, porque el capítulo 3 de Hebreos, Hebreos capítulo 3, está mostrando que hubo una generación la cual no recibió el día, no recibió el reposo, el catápausis de Dios, que fue entrar a la tierra de Canaán. Ellos quedaron tendidos en el desierto. A ellos Josué no les dio el reposo. No está hablando con reposo, no está hablando de el Shabbat, apreciado. Usted mismo hace un momento usted mismo afirmó que el reposo se refiere a Canaán. Ahora usted está diciendo que se refiere al séptimo día, al cuarto mandamiento. Vaya, qué extraño. Después de eso, en los Salmos se establece recién un nuevo día. Entonces, ¿cómo va a ser un nuevo día? El mismo día que ya guardaban hace cientos de años. Claro, entendiéndolo como lo entiende usted, señor Jonatán, por supuesto que ahí hay una terrible cosa para entender, ¿verdad? Ahí no se puede entender fácilmente. Pero como ya había dicho anteriormente, ese hoy es la oportunidad que Dios ha dado al creyente o a los creyentes de responder a Él con un corazón lleno de fe y obediencia. No se está refiriendo a un nuevo día de reposo. Así que estamos mal por ese lado. Porque desde Josué hasta David, ellos ya guardaban el sábado cada día. No solamente desde Josué hasta David, sino desde Josué hasta la eternidad. Porque por David pasó el día de reposo y más allá de David las siguientes generaciones pasaron los días de reposo. ¿Quién dice que fue hasta David? Eso es algo que no lo afirma la Escritura por ningún lado. Pero luego llega con David los Salmos y dice, Dios establece un nuevo día. Sí, un nuevo día, pero no dice un nuevo día de reposo. Ahí está nuestra discordancia, apreciados. Noten cuidadosamente y por favor comparen lo que está argumentando el señor Jonatán con lo que el escritor de Hebreos está diciendo. ¿Cómo va a ser un nuevo día si es el mismo que están guardando desde que entraron a Canaán? Por eso dice, si Josué les hubiera dado el reposo. Ajá, pero ¿a quién les hubiera dado? Vamos un momentito, por favor, rápidamente, por amor a ustedes, los oyentes, al capítulo 3. Al capítulo 3. Miren, vamos a leer los versículos 15 en adelante. Entre tanto que se dice, si oyerais hoy su voz, note otra vez hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es decir, ese hoy es para que ustedes no endurezcan sus corazones, sino que respondan positivamente a Dios. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Versículo 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, ¿a cuál generación Josué no les dio el reposo? A la generación incrédula y desobediente. Más la otra generación entró. Eso lo testifica de manera muy clara la Escritura, apreciado. Y usted no le está mostrando eso a su audiencia. Eso es una lástima. Escuchemos. Así que no se los dio. No es.
Dice ahí, Dios no hablaría de otro día, ¿no? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo sé que aquí los adventistas son muy buenos para torcer ahí Vamos a ver quién es muy bueno para torcer la escritura. Escuchemos. Dice, no, ahí el griego es Shabbatón, o sea, queda un reposo sabático. No, nosotros no decimos que allí el griego es Shabbatón, porque de hecho la palabra para reposo ahí en Hebreos 4, 9 es sabatismos, no sabatón, sino sabatismos, ¿verdad? Y sabatismos en la literatura cristiana y en la no cristiana significa observancia del séptimo día. Es una pena que usted ignore eso, pero bueno, todos tenemos una oportunidad para salir de nuestra ignorancia. No es malo ser ignorante, lo malo es ser ignorante voluntario, ¿verdad? Espero que usted no ignore voluntariamente. Pero sabatismos, apreciado, es la palabra griega allí en Hebreos 4, la cual significa reposo sabático, ¿no? Y catapausis, que es la otra palabra que usa Hebreos 3, catapausis se puede referir al séptimo día o se puede referir a la tierra de Canaán o a otras cosas, según uno vaya escudriñando en el Antiguo Testamento. Así que ahí tenemos otra manito para abajo. No, mentira, porque reposo, o mejor dicho, Shabbat, significa simplemente reposo. No es mentira, eso es falso. Sabatismos no significa simplemente reposo, sino reposo del séptimo día. Se los voy a demostrar documentadamente. Miren, yo les voy a recomendar una tesis escrita por Erhard Gallos. En realidad es una disertación escrita que precisamente su título tiene que ver con sabatismos en catapausis, donde él analiza y demuestra históricamente cómo se usó esa palabra sabatismos, dándosele el sentido, siempre que en la literatura cristiana y no cristiana se usó sabatismos, siempre se refería a la observancia del séptimo día, ¿verdad? A la observancia literal del séptimo día, con excepción a Orígenes, quien siempre alegorizaba las escrituras. Pero bueno, esta es una falta bastante grave del señor Jonatán aquí, que él ignore cómo la Septuaginta usa esas palabras griegas. Pero bueno, esperemos que en algún momento se dé cuenta de este error. No indica necesariamente un día, sino simplemente al elemento del reposo que quiere. Aquí cambió el asunto un poquito. Ahora dice, no indica necesariamente. ¿Qué significa eso? Que sí lo indica, pero que no siempre podría ser, ¿verdad? Tal vez eso le hubiera quedado mejor a usted, señor Jonatán, haberlo dicho desde un principio, ¿no? Porque sabatismos sí indica observancia literal del séptimo día. Cesar o culminar la obra. Entonces aquí dice que no, el Shabbat no era el reposo. ¿Dónde dice que el Shabbat no era el reposo? ¿Dónde lo dice? ¿Me podría dar el texto, el capítulo y el versículo? No lo da. Que la entrada a Canaán no era el reposo, sino que tampoco lo dice. Tampoco lo dice. Al contrario, la escritura muestra que ese era el reposo al cual no pudieron entrar la generación que salió con Moisés, a la cual Josué no le pudo dar el reposo, es decir, la entrada a Canaán, donde ellos iban a reposar de sus enemigos. Qué pesar, qué lástima, pastor. Ambas cosas tipificaban, simbolizaban, representaban el verdadero reposo que se promete después en los Salmos, que establecerá un reposo para el pueblo. Sí, estamos de acuerdo que el reposo de Canaán tipificaba un reposo mayor, como también estaría de acuerdo que el reposo sabático del séptimo día apunta a un reposo mayor también, mas eso no indica o no quita la obligación del cristiano demostrar su reposo en Dios al reposar literalmente en el cuarto mandamiento, observando el cuarto mandamiento. Entonces, aquí está fallando gravemente. De Dios. Así que, si ellos no han ingresado a ese reposo, date cuenta de algo, que sí habían ingresado a Canaán porque estaban allí, sí, pero también estaban guardando los días de reposo, los sábados. Sí, pero, a ver, ¿me podría mostrar, por favor, dónde está ese punto en los escritos de Hebreos? ¿Dónde está? El asunto de que ellos también guardaban el séptimo día, los Shabbats también lo guardaban. ¿Dónde está esa comparación allí, apreciados? La única parte donde menciona la observancia del séptimo día es el versículo 9. Y es cuando dice, queda un reposo sabático, es decir, un sabatismos,
para el pueblo de Dios, que era la audiencia, que incluía la audiencia del escritor a los hebreos, la epístola a los hebreos. Qué extraña su interpretación, Pastor Jonathan. Pero ¿por qué dice el autor que no han ingresado al reposo de Dios? Porque se refiere a un reposo espiritual, es obvio eso. Así que dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, no dice en los Shabbat, en los procuremos entrar en aquel reposo. Usted dice, no dicen los Shabbats, pero eso es falso. Lo que dice el escritor es que sí se refiere al Shabbat, porque cuando dicen aquel reposo, lea el contexto. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, un reposo sabático, un sabatismos. Procuremos entrar en aquel reposo, apreciado. Miren, apreciados oyentes, mientras nosotros procuramos entrar, obtener el reposo mayor que Dios nos ha ofrecido, que Dios nos ofrece, nosotros podemos probar un anticipo de ese reposo mayor entrando en el reposo sabático del versículo 9 y versículo 10 de Hebreos 4. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A lo que está diciendo el señor Jonatán o a lo que dice la escritura a los hebreos? Yo prefiero obedecer a la palabra de Dios. Reposos semanales, porque eso ya lo guardaban. No, eso no es el reposo, ni tampoco la entrada a Canaán lo fue. Así que procuren entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, por eso... Ahí está, apreciados. Procuremos no caer en ese ejemplo de desobediencia al que está induciendo el señor Jonatán. Él dice que ellos guardaban ya el sábado, pero resulta que el contexto de Hebreos 4 y Hebreos 10 me está mostrando que ellos estaban fallando en reunirse, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el Shabbat. De hecho, el lenguaje que usa el capítulo 10 se refiere al Shabbat, apreciados. Se refiere al Shabbat. Y eso lo vamos a estar viendo en detalles más adelante. Vamos a ver qué es lo que decía el pastor. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Por eso antes les dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, cuando acá dice, amados hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, no se refiere al canon bíblico. Yo sé que a veces lo tomamos como referencia al canon, a la Biblia, pero no está hablando de la Biblia acá. No está hablando de las Escrituras. Según el pensamiento del autor, desde el capítulo 1 en adelante, se refiere a la voz del Hijo. Por eso, aquel que amonesta desde los cielos. Se refiere a la voz del Hijo que viene y clama contra ellos y les dice que tienen que ingresar a su reposo. Si oye... Bueno, ¿y de qué manera decir que no se refiere al canon bíblico? ¿De qué manera apoya su punto y contradice el punto, la comprensión adventista de que el Shabbat, de que el sabatismo de Hebreos 4 es el Shabbat del séptimo día? ¿De qué manera? ¿Cuál es el punto allí? ¿No? La palabra de Dios es palabra de Dios, está escrita en la Biblia o no está escrita en la Biblia, siempre es palabra de Dios. Y esa palabra es la que es cortante, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en lo más profundo del ser de la persona. Incluye el canon y más allá del canon, apreciado. Así que no nos dejemos engatusar por esto. Hoy su voz, la palabra es viva y eficaz, que penetrará hasta lo profundo de su corazón. Entonces, si ellos llegan a escuchar esa voz del Hijo, no endurezcas tu corazón. Y esa es la manera en que en el momento de abrir el corazón, en el momento de ejercer la fe en la voz del Hijo, uno ingresa a su reposo. Que esa es la manera de ingresar al reposo. No es lo mismo, pastor, en decir que el hoy que menciona Hebreos 3 y Hebreos 4 es el día de reposo. O el hoy es el reposo. No, señor. El hoy es la oportunidad para no endurecer el corazón. Es decir, que todavía tenemos oportunidad de responder positivamente a Dios. Todavía tenemos oportunidad de obedecer a Dios, de amarlo con todo nuestro corazón, de responderle con fe, de huir de caer en la tentación en la que cayó la generación del desierto. Así que no es lo mismo con lo que usted está diciendo. Y el que ha ingresado a su reposo, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Así. Invitación que Dios le extiende también a usted, querido pastor, y a todos los que están escuchando, a todos nosotros, ¿verdad? Ingresemos al reposo de Dios, probemos el anticipo, observando el día
que Dios, el día sabático, el reposo sabático de Hebreos 4, 9 y 10. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Sencillo. Entrando en su reposo, reposando de nuestras obras, como Dios reposó de sus obras. Génesis capítulo 2 y versículo 2. Que no es lo mismo. Es un Shabbat, o sea, un reposo diferente, superior, espiritual, que se alcanza por la fe en... Ok, entonces él repite mucho, es un reposo espiritual diferente, pero ¿dónde lo pudo sustentar? No lo pudo sustentar, apreciados. Yo sé que muchas veces, queridos oyentes, podemos tener una admiración por aquellos que saben, que estudian, ¿verdad? Pero ellos no son Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que recibimos, con lo que aceptamos de otros, ¿no? Cristo Jesús. Ahora, muy bien, muy bien. Muy bien, aquí terminamos. Muchísimas gracias por escuchar. Dios los bendiga y les ayude a entrar en su verdadero reposo, ¿verdad? El cual está enmarcado en la observancia literal del Shabbat de Hebreos 4, 9 y 10. Aunque en ningún momento he dicho que ese se refiere al verdadero reposo escatológico, ¿verdad? Pero sí es un anticipo que Dios nos está ofreciendo. Bueno, Dios les bendiga y los ayude a crecer en la gracia. Amén.